Vamos a hablar del tema ver al Dios invisible. Para hablar de este tema primero hay que entender que Dios sí es el que lo ve todo. Como dice el libro de Job, 28-24, Dios lo ve todo bajo el sol. Además no solamente ve físicamente, sino ve lo físico, sino que ve los corazones también. Salmos 7:10 dice, Dios ve el corazón y escruta las entrañas del hombre. Porque el ver de Dios es un modo muy diferente de cómo vemos nosotros las cosas. Dice, aparece en la Biblia, en el 1 Samuel 16, cuando Samuel estaba buscando elegir cuál sería el descendiente de Saúl, y fue a la casa de Jesé y le presentaron al primero, él se quedó sorprendido y suponiendo que ese podía ser el descendiente, el ungido del Señor, para elegir el rey de Israel. Y Dios le habló a Samuel y le dijo, no te fijes en las apariencias, porque el hombre se fija en las apariencias, pero Dios ve el corazón. ¿Ven? Entonces lo primero es entender que Dios definitivamente tiene un modo de ver diferente, muy diferente a como vemos nosotros. Ahora, nosotros a Él no lo vemos. En esta tierra no lo podemos ver. Dice San Pablo en 1 Timoteo 6:16, es el único, el que tiene inmortalidad, que habita en una luz inaccesible y a quien no lo ha visto ningún ser humano. Y nos dice Primera de Juan en el capítulo 4, a Dios nadie lo ha visto nunca. Dios es invisible a los ojos humanos, a nuestra realidad. Y tampoco siempre podemos ver sus obras. De hecho, en la Biblia está representado que cuando Dios está actuando en algo importante, el hombre duerme. El sueño representa la impotencia del hombre de ver completamente la obra de Dios. Cuando Dios en Génesis, en el capítulo 1 de Génesis, en 21, cuando Dios le sacó la costilla para crear a lo más bello que hay en la tierra, que es la mujer, cuando la creó, el hombre entró en un sopor, en un sueño. Cuando Dios quiso pactar con Abraham, Abraham se quedó dormido. La obra de Dios, la promesa de Dios, no la puede ver el ser humano con los ojos, con los pobres ojos humanos. Y así también después, en los tiempos de Jesús, cuando Jesús estaba en el momento tan importante en el Tabor, que reflejó su grandeza, dice que los 3 discípulos que estaban con él, Santiago, Pedro y Juan, se quedaron dormidos. Y cuando estaba Jesús en el Getsemaní, entregando la vida y luchando para poder poner la voluntad suya en las manos del Padre, y allí rezaba con toda fuerza, ofreciendo al mundo entero, los 3 discípulos dormidos también. ¿Por qué? Porque el hombre no puede ver completamente la obra de Dios. Ve sus obras, ve sus maravillas, pero no puede ver, porque Dios no está donde nosotros pensamos. ¿Por qué no vemos a Dios? Porque a Dios queremos que Él diga lo que nosotros queremos oír y por eso no lo oímos. Queremos que Él haga lo que nosotros queremos ver y por eso no lo vemos. Al mismo Samuel, el profeta Elías, él le dijo, mira, atento, que vas a ver la obra de Dios. Y dice que vio un fuego devorador, después vio un terremoto, y vio un huracán, y vio grandes cosas, y ahí no estaba Dios. Y de repente una brisa suave, y Elías se cubrió la cabeza, porque ahí estaba Dios, y escuchó a Dios. Dios no está donde pensamos, sino donde Él está. Él no obra lo que queremos, sino lo que Él quiere obrar, y Él no dice lo que nosotros queremos oír, sino lo que Él quiere. Por eso, ¿cómo oírle si no escuchamos? Moisés fue el primero que se vio que iba cara a cara con Dios. Dice el libro del Éxodo 33:11 de una manera muy hermosa. Oigan lo que decía: Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Moisés estaba dispuesto a que Dios le dijera todo, y que Él le dijo, señores, porque le dijo que tenía que ir a liberar a Egipto, casi nada. Es como ir ahora a la mayor potencia del mundo, a Estados Unidos, decirle a Trump o a quien esté ahí, decirle que le va a mandar tropa al coronavirus, peor todavía, cualquier cosa. Y que él se va a tener que doblegar a los designios de Dios, imagínense. Y así lo hizo con Faraón.
Es la primera potencia del mundo entonces. Pero todo lo hizo porque estaba cara a cara con Dios. Y así vemos que en la historia de la Biblia, vemos que Dios se le va apareciendo a diversas personas. También se le apareció a Isaías. Isaías tuvo una visión en su vocación. En el capítulo 6 de Isaías podemos ver su vocación. Y de repente él vio la obra de Dios, vio los ángeles, vio a Dios y dice, oh Dios, voy a morir. He visto a Dios cara a cara. Y creía que como él era un hombre de labios impuros, que más de labios impuros, corazón impuro, creía que no iba a poder sobrevivir, que iba a morir, porque había la idea de que todo el que veía a Dios iba a morir. Pero Dios lo que quiere es que podamos llegar a verlo. El problema es que nosotros no estamos con nuestro corazón y nuestra disposición, no estamos dispuestos a ver a Dios. Ver a Dios estaba prohibido. Había que obedecer sus mandamientos ciegamente, pero sin entenderlo y sin ver. Eso le tocaba a Moisés. Y después Dios dijo que iba a suscitar a alguien como Moisés, que iba a hablar con Dios cara a cara, como un amigo, y era peor todavía, como un padre. Y ese va a ser Jesucristo. Dios se deja ver en su creación. A Dios lo podemos ver en su creación. A Dios lo podemos ver en sus obras. Y el pueblo de Dios lo vio cuando abrió el Mar Rojo, cuando llovió el maná, cuando en diversas ocasiones en el desierto Dios manifestó sus portentos. Y el hombre no podía ver a Dios, pero podía ver sus obras. Y todavía las vemos. De hecho, los científicos, cuando estudian al ser humano, dicen, ahí está Dios, en ese soberbio equilibrio del cuerpo humano, en todo su ser. Quien lo ve de veras está viendo la obra de Dios. Y así también en toda la creación, en el ciclo de la creación y en todo. Es impresionante quien ve con ojos verdaderos la naturaleza y es imposible en ella, como dice San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 1, no hay excusa, porque ahí está la obra, la mano de Dios. Pero hubo un momento, mis hermanos, en donde llegó la plenitud de los tiempos. Hubo un momento en donde Dios de repente quiso darse a ver, quiso darse a manifestarse en toda su plenitud. Y por eso San Juan, en su primera carta, en el inicio, la primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, inicia de una manera muy hermosa, porque San Juan escribe su carta contento porque ha visto a Dios. Y miren lo que dice. Dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de la vida. La vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna, que estaba vuelta hacia el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos para que también ustedes estén en comunión con nosotros, pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan ahí está contento. Él ha visto a Dios. Y así también vemos nosotros que San Juan en su Evangelio dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Aquí la belleza es que Dios se manifiesta al mundo haciéndose ser humano. Simeón, en el capítulo 2 de Lucas, lo ve y dice ya, ahora mis ojos han visto la salvación. Dios se hizo visible, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Y Jesús se manifestó con obras, con las obras esperadas. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan y los pobres son evangelizados. Era ver para poder creer primero. En un pueblo que todavía no entendía, tenía que ver primero la obra y así creer. Por eso Jesús le dice a los de su pueblo, a los de su tierra, pero dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen, pues les aseguro que muchos profetas y justos quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo vieron. Mateo 13:16. Vieron y no creen. No creen. En muchos sitios no pudo hacer milagros por la falta de fe. Porque en realidad no es ver para creer, es creer para ver. Y donde no hay fe, no puede haber milagro.
Y Jesús lo dice, Mateo 13:58 dice, no hizo muchos milagros por su falta de fe en su pueblo. Y dice, y se maravilló por su falta de fe. Marcos 6:6. O sea que la falta de fe hace que yo no pueda ver a Dios, no pueda ver sus obras. Y dice Jesús, le dice a su pueblo, miren, si en Sodoma, habla Cafarnaúm, le dice, mira, si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en ti, aún Sodoma subsistiría hoy. Mateo 11:27. Todavía estaría vivo Sodoma. Si queréis. ¿Por qué? Porque las obras eran tan evidentes, Dios se manifestó de una manera tan evidente al mundo, que ahí era muy fácil decir o creo o no creo, porque quieres o no quieres creer, porque las obras están ahí. Incluso los que no creían o los que lo mataron habían visto las obras y había razones más que suficientes para creer, pero no quisieron creer, porque la fe es la que desata la manifestación de Dios. Y para ver hace falta una mente abierta, porque en realidad no es con los ojos que se ve, con el corazón y el entendimiento. Jesucristo multiplicó los panes y en una no entendieron los discípulos, y él en una molesto le dijo, ¿y cuántos panes sobraron? ¿Y cuántos peces sobraron? Y aún no entienden, tienen la mente embotada, así le digo, de una manera fuerte, porque no pueden ver, porque el entendimiento está cerrado todavía, no pueden ver. Estaban las cosas ahí frente, como la creación que está enfrente, y no todo el mundo se da cuenta que Dios y la mano de Dios está ahí. Y entonces en Marcos 6:52 y en Marcos 8:17 dice, tenían la mente embotada. Pero ahí Jesús está en la tierra, y solo se puede creer. A veces las señales ayudan a creer, pero no siempre. Estamos leyendo recientemente cómo en la tumba ya vacía, dice que Pedro, cuando las mujeres anunciaron, salió corriendo a la tumba, y salió Juan y corría más rápido. Y Juan llegó primero a la tumba y dice que dejó pasar a Pedro. Pedro tiene primacía. Pero dice que después entró el discípulo, vio las vendas y creyó. Bueno, ¿qué fue lo que vio? No vio. Vio la tumba vacía, vio vendas, pero no vio al que estaba vendado en las vendas. En realidad la fe nos lanza un misterio más grande, que es creer para ver. Y esa es la dinámica auténtica del que cree, del creyente. El creyente tiene que creer para ver. Por eso, ¿se acuerdan? En el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, es muy hermoso, que eso lo vamos a leer nosotros en el próximo domingo. Tomás no estaba en el encuentro. Jesús se le apareció y le mostró las llagas en los pies y el costado. Y él dijo, si yo no veo, no creo. Y no es ver para creer. Esa no es la ruta del creyente. Y Jesús se lo va a reprochar. Jesús le muestra las llagas, le muestra todo y le dice, porque me has visto, has creído. Dichoso el que crea sin haber visto. ¿Ven? Primero es creer y después ver. Y eso es la dinámica que le invita a todos los creyentes, es decir, a ti y a mí, hace 2000 años de esto. Nosotros no vimos la tumba, no vimos las llagas físicamente, pero creemos. Y ese creer nos permitirá un día ver a Dios tal como Él es. El incrédulo es el que dice ver para creer. Y por eso, en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, Jesús está con Marta frente a la tumba del hermano de Marta, de Lázaro. Y Jesús dice, quiten la tumba, quiten quiten la piedra. Y Marta dice, pero si espérate, tú. Él le dijo, ¿tú crees que eso? Sí, quiten la tumba. Pero, Señor, que ayer no te dije que si crees, verás. ¿Ven? Esta es la ruta del creyente. Si tú crees, tú verás. Así es importante entenderlo. Porque a veces el Señor está ya resucitado, de una manera ya gloriosa, ha dado el salto y no hay posibilidad de verlo con los ojos si primero no ilumina nuestro espíritu. Estamos nosotros en la ruta de los discípulos de Maús, capítulo 24 de Lucas. Están caminando los dos discípulos con el Señor resucitado, con el que querían ver.
y no lo ven. Y lo están oyendo y no entienden. Caminan con Él y no se dan cuenta, porque hace falta otros ojos para ver al resucitado. Y por eso, sabiendo esto, el Señor se abaja y se hace pan. Y por eso con los discípulos de Maús se queda con ellos en la tarde que caía, y allí Él simplemente parte el pan, lo bendice, lo entrega, celebra la Eucaristía y dice que se le cayeron las escamas y vieron al Señor, y el Señor se le fue. Como una especie de juego del escondite, donde el Señor está diciendo, aquí me quedo, si me quieres ver ahora, mira ese pan y me verás a mí. Y se fueron con alegría a ser testigos de que habían visto al Señor. Quien ha visto la Eucaristía ha visto al Señor. Sí, pero ¿viste sus ojos? No, lo vi. Misterioso. Él está, pero no nos damos cuenta. Como hoy en la lectura de hoy, viernes. Jesús está en la orilla y le dice a los discípulos desanimados, a Pedro y a los demás, le dice, no han pescado nada, tiren la red a la derecha. Y cuando la tiran a la derecha, hace rato que están hablando con el fulano ese que está allí y no se dan cuenta hasta que finalmente ven un signo que les da a entender que es el Señor. Y Juan dice, es el Señor. Los ojos estaban cerrados. ¿Y cuántas veces nuestros ojos están cerrados? Y ahí está el Señor. Para ver al Señor, ahora mismo no hacen falta ojos. Hace falta un espíritu nuevo. De hecho, hace falta un corazón limpio. Jesús dijo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Y es así. A Dios no se le puede ver con los ojos. Se le puede ver primero con un corazón limpio. Segundo, con mucha fe. Y tercero, con un camino sin tacha en donde uno está buscando y esperando verlo, como Simeón, que finalmente lloró, después de largos años esperando, finalmente vio la salvación de Dios. Mis hermanos, así es. Ver a Dios no es algo que uno quisiera ver con los propios ojos. Si a Dios yo lo pudiera ver con los propios ojos de mi físico, mis propios ojos solamente, sería tan pobre Dios. Dios en algún momento puede dejarse ver. Algunas personas y algunos santos se les ha aparecido y lo han visto. Y a otras personas no tan santas a los que les invita a hacer algo. Dios se les aparece porque con su pobreza no podrían entender lo que Dios espera de ellos si no se abaja. Pero esos son signos, pequeñas visiones. Y ese no es Dios. Cuando usted ve al resucitado en una visión, esa visión es pobre para lo que será la verdadera visión beatífica, la visión en donde nosotros finalmente veremos a Dios. El Apocalipsis lo dice, en el último capítulo del Apocalipsis, en el versículo 22, se nos dice a nosotros, está describiendo la Jerusalén celestial, y ahí está descubriendo todas sus manifestaciones, y en el capítulo 22, versículo 4, dice, y todos allí verán su rostro. ¿Usted está entendiendo lo que dice? Allí sí se verá. Pablo es muy claro cuando nos lo explica a nosotros en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 13, cuando habla hermosamente del amor. Aunque hablara la lengua del mundo, aunque profetice, todavía no estoy viendo a Dios. Aunque yo te reparta todos mis bienes, no. Dice, incluso que todo acabará, desaparecerán las lenguas, desaparecerá lo imparcial. Y dice que cuando yo era niño, hablaba como niño y pensaba como niño y razonaba como niño, pero al hacerme hombre dejé las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, en enigma, pero entonces veremos a Dios cara a cara. Yo te digo, mi hermano, que si crees en el Señor, si limpias tu corazón y buscas hacer un camino sin mancha, es una promesa que verás a Dios, pero no con los pobres ojos que se van a comer los gusanos. Verás a Dios en espíritu y en verdad. Esa gran promesa es a la que todos en verdad anhelamos, y los que ignoran desearían anhelar si se dieran cuenta que
el limpio de corazón verá a Dios cara a cara, y el Dios invisible se hará visible para todos. El Señor esté con ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.